Esta conferencia comenzará a grabarse. Vemos nuevamente una función logarítmica, jóvenes, y vamos a hacer exactamente lo mismo entonces con lo que hemos venido trabajando. Tenemos ahora la función con la que vamos a trabajar. Me dice que f de x igual al logaritmo de x más 3. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar el dominio de la función. El dominio de la función la trabajamos con y despejada. Entonces lo que tenemos que analizar es x, ¿verdad? Y lo hacemos en y despejada. Entonces, para el dominio de la función, recordemos que entonces en y despejada vemos, analizamos nuestra función y vemos si tiene alguna de las restricciones. Evidentemente, fíjense, el x más 3 se ve afectado por el logaritmo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tomar, lo que se ve afectado por el logaritmo, y se coloca que es mayor a 0, ¿verdad? Entonces, tiene que ser, sabemos, un logaritmo mayor que 0 necesariamente. Bueno, tenemos entonces nuestra función, vemos que o tomamos lo que se ve afectado por el logaritmo y lo desigualamos a mayor a 0. Entonces, despejando x, dice que x puede tomar cualquier valor que sea mayor a 3. Mayor a 3, ¿no? No se puede tomar el, menos 3, perdón. No se puede tomar el menos 3 exactamente porque sabemos que ahí ya se encuentra la asíntota. Entonces, en el menos 3 estaría la asíntota y a partir entonces del menos 3, exceptuando evidentemente el menos 3, estaría el dominio de nuestra función. Si nosotros entonces, bueno, lo que acabamos de mencionar, que la asíntota vertical estaría entonces en el menos 3, y si graficamos lo que nos está dando la inecuación, entonces sabemos que desde menos 3 ya hasta ¿dónde? Hasta el infinito, ¿no? Entonces, y en menos 3 no hay nada. Ven ahí que gráficamente se puede ver que es un intervalo abierto. Entonces ya anotando el dominio de la función, abierto en menos 3 hasta infinito abierto, como todos los infinitos. Bueno, entonces ahí estaría el dominio de nuestra función. Ahora, dominio de imagen de la función, sabemos que analizamos en x despejada. Lo que tenemos que hacer ahora es despejar x para poder revisar y ver si es que existe alguna de las restricciones. Bueno, entonces sabemos que cuando se trata de un logaritmo, pasa al otro miembro con el 10, que sería la base del logaritmo, ¿verdad? Y la y que pasaría a ser el exponente, ¿no? Y queda, en el otro miembro quedaría lo que estaba afectado en la primera parte por el logaritmo. Bueno, y ahora solo nos queda trabajar con o despejar x. Lo que está sumando pasa a restar. Y bueno, sabemos que la variable despejada tiene que estar en el miembro izquierdo y el resto en el miembro derecho. Y eso es lo que hacemos en esta parte. Bueno, una vez ya está x despejada, entonces tenemos que analizar si es que existe alguna de las restricciones para analizar la restricción o en su defecto, si no existe ninguna restricción, sabemos que todos los reales serán el dominio de imagen de la función. Bueno, en x despejada entonces revisamos, no existe ninguna raíz par, no existe logaritmo y no existe denominador con variable. Por tanto, dominio de imagen de la función desde menos infinito hasta más infinito, o lo que sería lo mismo, todos los reales. Ya tenemos el dominio de la función, el dominio de imagen de la función. Lo que nos toca entonces determinar es la intersección en cada uno de los ejes. Nosotros empezamos con la determinación entonces de la intersección del eje en X. Sabemos que si estamos determinando la intersección en eje X, entonces tenemos que dar el valor de 0 a la otra variable, a la variable y. Y tenemos que trabajar en x despejada. Entonces tomamos x despejada, ¿verdad? Que siempre lo tomamos de la parte del dominio de cuando hemos despejado x para analizar si existían restricciones. Y bueno, cada vez que aparece y, entonces reemplazamos por 0. ¿No? Entonces, sabemos que cualquier base elevado a 0 va a ser 1, y haciendo entonces los cálculos, bueno, 1 menos 3 me queda menos 2. Entonces, la intersección en el eje X va a ser cuando X vale menos 2, Y vale 0. Entonces, ahí se estaría intersectando en el eje X. Ahora vamos a ver la intersección en el eje Y.
Bueno, la intersección en el eje Y, entonces vamos a darle el valor de 0 a la otra variable, a la variable X va a valer 0, y sabemos que tenemos que determinar esta intersección de Y en Y despejada. Entonces, X es igual a 0, traemos nuestra función Y despejada, y cada vez que nos encontremos con una X, pues vamos a reemplazarla por el valor de 0 para poder determinar la intersección en el eje Y. Bueno, entonces haciendo eso podemos determinar la intersección en el eje Y. Vemos que Y es igual al logaritmo de 3 y haciendo el cálculo respectivo, jóvenes, revisen por favor, que les sale 0.477. Entonces, ¿dónde se estaría interceptando en el eje Y? Sería cuando X es igual a 0, Y va a ser 0.477. Bueno, una vez tenemos entonces, cuando ya han determinado jóvenes el dominio de la función, el dominio de imagen de la función, la intersección en cada uno de los ejes, tanto en el eje X como en el eje Y, lo que nos tocaría hacer es el gráfico de la función. Ahora, y eso trabajamos con la T, dándole valores a X para poder determinar los valores de Y. ¿Cómo sabemos qué valores le vamos a dar a X? Siempre se tienen que fijar en el dominio de la función. Entonces, ¿qué nos había dicho el dominio de la función, jóvenes? Que X puede tomar cualquier valor mayor a menos 3. Y que menos 3 no se lo puede tomar, porque ahí está la asíntota vertical. Entonces, a partir valores mayores a menos 3 es que podemos tomar cualquiera de esos valores para poder graficar. Aquí le hemos dado distintos valores, y evidentemente que son mayores a menos 3, y le hemos dado también valores cerquita a la asíntota para que se pueda ver fácilmente y se pueda ver de forma correcta nuestro gráfico, y después ya ustedes pueden ir viendo qué otros valores les conviene que le den a X para que se vea de forma clara el gráfico, ¿no? Entonces ahí dándole los valores respectivos que están en nuestra tabla, revisen por favor siempre, jóvenes, ahí está nuestro gráfico generado. No hay que olvidarse la asíntota que habíamos determinado, la asíntota vertical, dice que es en menos 3, entonces ahí estaría, claramente se ve que está en menos 3 la asíntota, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué me estaría indicando lo que sería el dominio de imagen mirando el gráfico de forma gráfica, la determinación del dominio de imagen? Entonces, se fijan en la parte analítica cuánto les ha dado el dominio de la función y dice que nos ha dado de menos 3 a infinito. Vamos a revisar. El dominio de la función, entonces, es toda la sombra que se estaría proyectando o que estaría proyectando la función en el eje X. Entonces, fíjense ustedes que esta parte de la función estaría proyectando a partir del menos 3, perdón. En el menos 3 sabemos que no existe función porque está la asíntota, y como esto va a ir hasta el infinito, y además de que va hasta el infinito, se va abriendo indefinidamente, entonces sabemos que va a ir proyectando la sombra hasta infinito. En otras palabras, desde menos 3 abierto hasta infinito, que es precisamente lo que dice en la parte analítica de la determinación del dominio de la función. Ahora revisamos el dominio de imagen de la función, que tiene que ser lo mismo que mirando el gráfico, tiene que reflejar lo que nosotros hemos determinado analíticamente. Bueno, dice que el dominio de imagen son todos los números reales. Entonces, fíjense, aquí la función se va pegando y apegando y apegando cada vez más a la asíntota, ¿verdad? Y bueno, pero va hasta el infinito. Entonces, esto va a ir, va a ir, va a ir y va a ir hasta el menos infinito. Y ahora esta parte de aquí habíamos dicho que se va abriendo indefinidamente, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ir haciendo sombra hasta el más infinito. Entonces, evidentemente, viene desde el menos infinito y va hasta el más infinito. Entonces, en otras palabras, el dominio de imagen de la función será todo lo real. Entonces, ya está verificado siempre que lo que nosotros estamos viendo en el gráfico que hemos obtenido y lo que hemos obtenido analíticamente como dominio y dominio de imagen de la función tiene que ser exactamente lo mismo. Si es lo mismo, entonces ya podemos decir que hemos trabajado correctamente. Bueno, eso sería todo en cuanto a este ejemplo.